Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Ya estamos para nuestro primer live del día, en esta jornada de jueves 23 de mayo del año 2024. Bueno, y vamos a ir por parte, ¿verdad? Libertad había ganado el partido el martes, 5-0 a Nacional. Y en cierto modo le metía presión a Cerro Porteño porque obligaba a Cerro a no tropezar, a no resbalarse, a no, a no caer en el partido que tenía ayer ante Guaraní. Cerro Porteño estaba obligado a ganar para mantener la punta del torneo. Evidentemente la gente de Libertad estaba esperando que Guaraní le saque por lo menos algún punto a Cerro, pero al final, bueno, fue victoria de Cerro Porteño por 2 goles contra 0. Si vamos a ir al análisis de lo que vimos futbolísticamente, Cerro fue el que buscó desde el comienzo quedarse con la victoria. Conste que no lo pudo conseguir aún en el primer tiempo. Un primer tiempo jugado con ritmo, con mucha presión por parte de ambos equipos. Entraron fuerte cuando tenían que entrar. Realmente fue un partido atractivo. Guaraní lo tomó muy en serio, tuvo sus chances, no las aprovechó. Y en el segundo tiempo, bueno, Cerro sí aprovecha las chances que tiene. La primera en una jugada, un penal que para muchos no fue penal, para mí sí. Para mí sí fue infracción porque puntea primero, llega primero a la pelota del jugador de Cerro. Se le anticipa al jugador de Guaraní dentro del área y el jugador de Guaraní le termina dando una patada, ¿verdad? Y bueno, pero de esas jugadas en las que, como decíamos ayer durante el partido, puede que sí, puede que no, ¿verdad? Depende mucho del cristal con el que se lo mire y depende mucho del árbitro. Ha habido partidos en donde árbitros no cobraron este tipo de jugadas, pero que debieron haber cobrado, ¿verdad? Y fue penal, se revisó y fue penal. Ojeda señaló la pena máxima y Cecilio Domínguez se encargó de transformarlo en gol para el primer gol de Cerro Porteño, un remate potente. Se fue bien Servio, pero no pudo evitar que la pelota llegue a las redes y era el 1-0 para Cerro Porteño. A partir de ahí, ya en ese segundo tiempo donde Cerro era superior futbolísticamente, después del primero, bueno, siguió Cerro Porteño presionando mejor. Guaraní no encontraba las maneras de rebasar ese medio de Cerro Porteño, que ya terminó siendo mucho más dinámico después con el ingreso de Wilder Viera. Cuando Cerro establece volver a jugar con la línea de 3 volantes, porque Cerro comenzó con la línea de 3 volantes, pero después cambió. Lo puso a Iturbe en el comienzo del segundo tiempo. Iturbe jugó más o menos como en la posición de Pachi Carrizo. Aguayo se mantuvo por derecha, Cecilio por izquierda y en el medio Diego Churín, ¿verdad? Y ahí con esa presión, un Iturbe que entró enchufado, con un Cecilio al que le persiguieron bastante, pero realmente Cerro, incluso ya en el primer tiempo, hacía lo que quería por el sector izquierdo de su ataque. Por eso el Chiqui decide cambiarlo al juvenil así de Benítez y meterlo de vuelta a Dani Pérez. Coste que Benítez es muy bueno, pero cuando va al ataque le cuesta mucho marcar. Y más todavía le cuesta marcar porque marca solo, porque el volante que tendría que aparecer por derecha no lo ayudaba mucho, ¿verdad? Entonces, al final, el que terminó pagando los platos rotos terminó siendo Benítez y fue cambiado muy rápido, ¿verdad? Ya en el primer tiempo. Pero Cerro siguió siendo superior después en el segundo tiempo, por los dos costados. Sinceramente, aparecieron buenas versiones otra vez de Cecilio, por sobre todo, en gran parte del partido, y Aguayo en determinados momentos. Tal vez esta vez Aguayo no fue tan determinante como en otros partidos, pero sí se nota que es un jugador que sigue un crecimiento y que de repente hasta podríamos decir necesita más minutos. Y ayer tuvo de vuelta muchos minutos como en el partido anterior y va demostrando que tiene condiciones. Además de repente se metía ya por izquierda, intercambiaba posiciones y después, bueno, cuando Cerro ya ganaba 1-0, reordena las cosas Manolo y lo saca a Aguayo y mete a Wilder Viera. Con eso Cerro vuelve a tener la línea de 3 volantes, pero con Wilder Viera como un volante que llegaba bastante, y fue justamente Wilder el que aprovecha una mala salida de Guaraní con ese nuevo no sé cómo decirlo, esta nueva moda que tienen las defensas del fútbol paraguayo de querer tratar de salir jugando.
Termina presionando Churín, roba la pelota, se la toca a Wilder. Wilder la pisa para atrás, tipo una especie de taco para atrás para Churín. Churín define el 2-0 y define liquida el partido. Liquida el partido para dejarlo a Cerro otra vez en la punta. 39 puntos. Al igual que Libertad, pero con la ventaja que ya sabemos que Cerro le había ganado a Libertad en el duelo directo. Entonces, por ahí Cerro es el que se queda con las principales oportunidades. Triunfo de Cerro Porteño por 2-0. Se mantiene entonces de esta manera al tope de la tabla de posiciones del Campeonato Apertura del fútbol paraguayo. Bueno, ya voy leyendo sus mensajes. Un saludo para todos. Gracias por estar. Gracias por acompañarnos de vuelta. Como cada una de nuestras jornadas. Hola Giovanni, perdón. Hola Alex, hola profesor, dice Ale, a la pucha. ¿Cuánto veo ahí para entrar ahora siempre? Porque exigen mucho, pero nadie aporta, muy pocos son los que aportan para el tereré por lo menos. Pero hay que exigente la mitad, ahí ve Alex. Ya me dijeron la vez pasada, ¿por qué no hacer solamente chat para la gente que aporta? Dice. Y no quiero llegar a eso, muchachos. Pero legalmente a veces algunos se hacen lo exigente, te piden que relate de una manera, que ponga esto, que haga lo otro, que si no hace a tal hora se enojan. Yo no vivo YouTube todavía, ahora si pagan, puede ser, pero... bueno. Hola Giovanni, ¿cómo estás? Dice, felicitaría a Cerro si ganaran los partidos limpiamente y si también ganan los partidos de la Copa Libertadores. La verdad que Cerro ganó dudosamente, la verdad, y Libertad, victoria de 5, su victoria de 5-0 fue a un... En la Copa Libertadores no te van a cobrar penales. Y puede ser. Pero hubo contacto. Hola Gonzalo, buen día Salvador. Ayer fue un día muy activo en cuanto a las transmisiones en vivo. Gracias por hacer todos los partidos ídolos. Dice, gracias Gonzalo. No, y si tengo tiempo no hay ningún problema. Siempre vamos a... Si hay tiempo vamos a hacer. La idea es hacer. A mí me gusta. Y si puedo, si tengo tiempo y si se dan las condiciones técnicas, no hay ningún problema. ¿Qué tal, Salva? ¿Quién le pegó a Churín? ¿Quién le pegó a Churín? ¿Por qué tenía los ojos morados? Ya del partido anterior él venía así. El asunto es que cuando hay un golpe, no es que te golpean ahora y ahora es morado. Primero y en un rato y después mañana. Pero él ya tuvo ese golpe en el partido. Creo que fue en el partido anterior. Siguen llorando por un penal válido y para mí también fue penal. Sí, estoy de acuerdo, la Libertadores la mayoría de las veces no se cobra este tipo de falta, pero es falta. Lamentablemente el reglamento se interpreta de una u otra manera acá en el fútbol paraguayo mismo, ¿verdad? Yo estoy muy de acuerdo con que el defensa salga jugando porque tampoco tiene sentido de que la pelota que venga a ser evidente. En algún momento hay que armar el fútbol. Sí, Armando, pero si tenés presión, ¿para qué querés salir? ¿Por qué no salvás primero? ¿Por qué no defendés primero? ¿Cuál es la obsesión de querer tratar de salir jugando? Salir jugando cuando, ok, tenés espacio, te la pasan, tenés espacio, estás libre, ahí entonces armá tu jugada. Pero si te presionan, si te están acogotando, ¿para qué ese tema de querer tratar de salir jugando? ¿Acaso no es más fácil, no es mejor nomás, si te están apretando sobre la raya en una salida, tirar nomás un costado? O tirar un costado de lateral, si el equipo local rápido le pasan la pelota, pum, te joden con el lateral rápido. Te sorprenden a contrapierna cuando volvés. Ahora, si vos tirás lejos la pelota, vos estás entre dos nomás en defensa, en una salida, y te aprietan entre dos, entre tres, y te peligran sacar la pelota. Tira lejos la pelota, eso permite que tus compañeros retrocedan para armarte en defensa. Ahora, cuando vos salís limpiamente, tenés la pelota, tenés tiempo, tenés espacio, tenés compañero para tocar, sí, ahí salís jugando. No te digo que sí, el arquero te pasa y vos tenés y ¡boom! Para arriba. No. Pero cuando estás apretado, lo mejor que podés hacer es tirar para adelante la pelota. Hasta incluso, con suerte, ese despeje largo puede terminar en un gol tuyo. Pero si te están marcando, te aprietan y vos querés salir jugando y entregar, la mayoría, 1 de cada 5 veces que quieren salir jugando bajo presión no te roban la pelota. Encima la mayoría de nuestros defensores no saben salir jugando para empezar. Son años de práctica. De la escuela de fútbol ese primer artículo. Y segundo, bueno, habitualmente los delanteros son más rápidos que los defensores.
Y si te presionan, habitualmente tienen mucha posibilidad de robarte. El asunto es que en nuestro fútbol habitualmente se presiona con uno solo el que se va y le corre a los defensores. Entonces le hacen el yaguaí. Pero si te vienen dos tipos rápido, a vos solo y tenés el otro, y no tiraste tu pelota a 30 kilómetros por hora, sino que tiraste a 20, ahí ya te llega primero el delantero y full contra el delantero. O te roba y te termina como... O sea, estamos cometiendo muchos errores nosotros en el concepto de querer salir jugando bajo presión. Yo estoy totalmente de acuerdo. Salí jugando cuando tenés tiempo y espacio, ¿verdad? Porque hasta ahora está demostrado que nuestros defensores no saben salir jugando bajo presión. Y está bien, Armando. Ahí armas tu jugada, ahí armas el fútbol. Pero voy a darte un ejemplo nomás. El ejemplo del básquetbol. Siempre se sale y se le tira la pelota al base, al armador. Y él es el que va armando, pero se va con espacio, con tiempo. Y va armando y la toca y otra vez para él y la toca. Y el equipo rival se defiende. Pero en muy pocas veces el equipo rival sale a presionarle al base, ¿verdad? Es diferente. Y en el fútbol de repente hoy se está presionando mucho. Entonces, lo que tiene que hacer la defensa, si ya le presionan y no es sacarla para adelante. Ahora sí, saque de arco, no hay nadie, bueno, vos salís, defensor central, para adelante, para el lateral para el volante. Ahí va saliendo con juego, con pelota dominada. Ahí sí podés armar una jugada. Digo yo, era muy seca. Le pegó su señora, dice Giovanni. Cuando Cerro y Olimpia están en la lucha por el título, nuestro campeonato se vuelve atractivo y más festivo. Aburre con Libertad en la punta porque no tienen luego gente, dice Maxi. Hay jugadores también que tienen espacio y tiempo para salir jugando, armar la jugada, pero la pifia como Marzamendi, sí, por eso. Eso también, hay muchos jugadores también que reciben la pelota y en vez de salir jugando o tratar de conectarse con el compañero, brim para arriba. En algunos casos es interesante, lo que suele hacer Brock, por ejemplo. Brock a veces recibe, la tocan un poquito y él ve más o menos un compañero y saca una pelota larga, un pase largo, porque tiene buen pase largo. Pero hay pocos jugadores en nuestro fútbol que tienen buen pase largo. Sinceramente, hay muy pocos jugadores en nuestro fútbol que tienen un buen pase largo. Uno de ellos creo que es Brock, ¿verdad? En Olimpia es Richard Ortiz, pero no juega más tampoco Richard. Bien, mi equipo, Cerro de Corazón, dice Rafael. Charles dice: bien ganado Cerro, Guaraní le aguantó bien. Son de esos partidos apretados, el que mete ganas. Hola Roberto, bien Roberto será. Prepare mi tereré, agua natural. Soy Ariel Galeano para no debe continuar en buscar entrenador argentino. El presidente dijo que Galeano no está condicionado a ser campeón, de que va a continuar. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Arza es un buen jugador, pero no crees que le falta jerarquía, Salva. Me parece nomás que es excelente partido intrascendente, pero en la que mande pocas veces a la talla, dice Juan Roque. Y ayer él mismo se pichó consigo mismo cuando volvió a entregar una pelota en la salida. Se dieron cuenta la cara que puso y seguía, porque sabe que... ¿Cómo queda el partido Cerro versus Luque Salva? Tengo entendido que cae el mismo día que contra Colo Colo. Ese programa es difícil ahora mismo por el inicio de la Copa América, por si sabéis. No se va a jugar el mismo día. No se va a jugar el mismo día ni... Y se va a jugar con 72 horas de diferencia. Eso es... Van a encontrarle la forma, pero no se va a jugar el mismo día. A ver... Hola doctor, salva partidazo de Broga Alcaraz, buenísimo, le hizo Sarambía, va Arza cagado ya otra vez ayer. Rey Seiso dice Yaikua, Minte Yayapo, Yaikua, Minte na Yayapo, y siempre va a salir jugando, pero cuando te están apretando en los 3/4 de cancha. No, cuando te apretan en tu área, sigue. Churini Fabricio figura, dice el doctor. Ayer el colombiano hizo despachi y no funcionó, de igual manera Cecilio le filtró 2 pelotas de espalda de Benítez, dice Gigi, sí. No sabes si algún canal paraguayo va a transmitir la Eurocopa, dice Dani. Y no sé, creo que no. Canal 9 tenía los derechos, pero parece que lo perdieron. No tengo idea. Caracal es un jugador con 0 compromiso, nunca te va a rendir en un partido, dice el doctor.
Por eso Chiqui le sacó a Benítez ya con amarilla, dice Gigex. Sí. Además, con amarilla. Así mismo. A ver. Libertad le pasó a Cerro por diferencia de goles, dice. No. La diferencia de goles es la misma. Pero en el choque directo entre ambos, si vamos a ver los criterios estadísticos, le voy a hablar ahí como estadístico que fui, ¿verdad? En los criterios estadísticos, uno ve la tabla de posiciones, ¿verdad? Y hoy dice Cerro Porteño 39. Lo ponen primero a Cerro por más que los dos tienen más 21. Cerro Porteño y Libertad 39. Los dos tienen más 21. 11 partidos ganados tienen los dos, 6 empatados tienen los dos, 2 perdidos tienen los dos, o sea, totalmente empate. Pero habitualmente el criterio que se utiliza para la elaboración de la tabla es primero puntos, si hay empate en puntos, diferencia de goles. Si hay empate en diferencia de goles, ¿cuál de los dos tiene mayor cantidad de goles convertidos? En este sentido, y en ese caso, la tabla debería ser encabezada, la tabla de la APF o cualquier tabla que se haga, tendría que tener a Libertad como primero. A Libertad como primero. ¿Por qué? Porque Libertad tiene 36 goles, Cerro tiene 35. Ese es el criterio, el siguiente criterio, ¿verdad? Si hay empate también en cantidad de goles convertidos, se recurre a la cantidad de goles recibidos. En ese caso también va a ser empate, porque si tenés empate en cantidad de goles recibidos y tenés la misma diferencia de gol, quiere decir que vas a tener la misma cantidad de goles recibidos. Ahí es donde se va al siguiente criterio, que es cantidad de victorias. En este caso, los dos tienen la misma cantidad de victorias. Luego, cantidad de derrotas. Los dos van a tener también la misma cantidad de derrotas. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué está Cerro primero en la tabla y por qué está Libertad segundo? ¿Cuándo qué? Libertad debería estar primero en la tabla por los criterios estadísticos. Ocurre que el reglamento del fútbol paraguayo, del torneo paraguayo, dice que en caso de empate de dos equipos, en la primera colocación se define por los choques directos, por los duelos directos. En ese caso, Cerro tiene ventaja de 4 puntos sobre 1 de Libertad. Empatado en la apertura, Cerro ganó en la clausura. Por eso Cerro figura primero al estar empatado con Libertad. A ver, si el empate era con Olimpia en la primera colocación, entonces supongamos que ese Libertad que figura ahí en la tabla hubiese sido Olimpia. Entonces, Olimpia estaría primero. ¿Se entiende? Pero por el criterio estadístico de cómo se hace una tabla de posiciones de cualquier deporte, por sobre todas las cosas del fútbol, porque tampoco de cualquier deporte, porque cada deporte tiene su reglamento. El béisbol se hace de una manera, si hay empate está por carreras, está por hits, un montón de cosas. El básquetbol es primero por la cantidad de puntos, un montón de situaciones, ¿verdad? Pero por eso está Cerro primero y Libertad segundo, porque acá se desempata. Si hay dos equipos, se desempata por duelo directo. Bueno, Olimpia campeón, dice Hugo, desastre el partido de Olimpia, pero ganó, dice Miguel, que es lo importante, hoy vamos a comer pata, dice Hugo, muy bien. Saludos Javier, Ángel Javier. Para mí Cerro pinta bien para salir campeón, creo que Libertad de limpiar el plantel, traer refuerzos jóvenes, ojalá vuelvan los juveniles, dice. Y debe traer un entrenador español, dice Roberto. La pifiola APF en el calendario final del torneo se junta todo con la preparación para Copa América, amistosos y Juegos Olímpicos. Además, Libertad y ojalá Meliano tienen playoffs de Sudamericana. Sí, yo creo que el campeonato debió haber tenido adelantos más antes. Y si tenía que haber tenido adelantos las mitades de semana donde no había Copa. Ese calendario de la Copa ya tuvimos en febrero, ¿verdad? Creo que, ¿verdad? Pero ahí los mismos clubes dicen que a veces son los que no quieren tener el adelanto. No, porque veamos, y después, ¿no es mejor tener un adelanto allá por la fecha 7, fecha 8, que tener todo apurado, tener tus adelantos en la fecha 19, en la fecha 21? Digo yo, ¿verdad? El campeonato se puso lindo, ayer era el partido para que Cerro pueda perder puntos, camina firme al título, difícil bajarlo ahora, dice Gonzalo. Y la verdad, yo también creo que es muy difícil, pero fútbol es fútbol. Matías dice la salva, si Cerro y Libertad llegan a la última fecha con el mismo punto, hay partido extra o Cerro ya es campeón. Cerro es campeón, Miqueas. Ya expliqué de vuelta el reglamento reciéncito.
Estás escribiendo de Inglaterra, jaja, dice Miguel. La verdad que Cerro tiene que tener un bajón importante o mala suerte para no terminar siendo campeón, dice Alexis. Ahora el calendario... El calendario es siempre... Parece, muchos dicen cuál tiene el calendario más flojo. Yo no sé si a Cerro le va a ser fácil lo que viene también, ¿verdad? No sé si le va a ser fácil. Pero lo bueno para Cerro de todo es que al ganar ayer de vuelta sigue dependiendo de sí mismo. Cerro ganando sus 3 partidos de campeón. Incluso eso en el caso que Libertad también gane sus 3 partidos. Pero hasta Cerro puede ser, bueno, Cerro Libertad, cualquiera puede ser campeón si el otro tropieza. Pero si ninguno de los dos tropieza y los dos ganan sus 3 partidos, el campeón es Cerro. Bueno, Cerro juega este sábado a las 5 de la tarde contra Tacuarí en Ciudad del Este. Después el local, el fin de semana del 1 y 2 de julio contra Deportivo Luqueño. Probablemente, ¿verdad? Y por último, visita nacional entre el 4 y el 6. Ambas fechas van a ser programadas este viernes. Mañana ya vamos a tener la programación de las 2 últimas fechas. Aparte hay que ver también la simultaneidad, que seguramente ya va a existir por cómo se está desarrollando las cosas. Creo que va a existir simultaneidad, sobre todo entre Cerro y Libertad, ¿verdad? Habrá que ver cómo va Olimpia, ¿verdad? Si Olimpia gana de vuelta en la siguiente fecha trinidense, creo que también va a tener que jugar. Vamos a ir viendo eso, ¿verdad? Vamos a ir viendo. Pero no sé de dónde sacaron, no sé quién fue el que dijo que en la semana de... por eso decía, no sé quién dijo que coincide con el partido de Colo-Colo. El partido con Colo-Colo nivel 29. El 29 el partido con Colo-Colo. Y Cerro juega ahora, este sábado, 25. El jueves 29 juega con Colo-Colo. Y seguramente la siguiente fecha va a ser el domingo. Porque si juega, a ver, jueves 29. Ese es un detalle también que a veces a mí me confunde el tema de los días, las fechas. Pero, no, vamos, Copa Libertadores. A ver, la última fecha de la Copa Libertadores. Entre el martes 28 a miércoles 29. Ok, miércoles. Ahí está. Entonces, Cerro va a jugar el miércoles 29. Y el partido contra Luqueño va a ser entre el sábado 1 o el domingo 2 de julio. Yo calculo que va a ser domingo 2 de julio. No hay ninguna... No sé quién dijo que coincidía. Me dejó medio no sé, pero... jamás van a... Y si coincidiese, si el miércoles, ahí no hay adelanto. No hay adelanto. El campeonato termina el 6 de junio. Sí, lo que puede coincidir es con el tema del amistoso. Para hoy juega un amistoso el 7 contra Perú, ¿verdad? Pero... no le van a exigir la liberación. Puede exigir la liberación Garnero. Demasiado, no sé, demasiado no va a hacer que... poner que Cerro juega para ser campeón el 6 y la selección viaja el 5 y no, que tienen que viajar, esto y lo otro, que se acoplan para el segundo partido. A ver, acá está de acuerdo que la pifió la APF en el calendario de Copa América. Eso sí, que se junta todo, ¿verdad? Pero ese tema de que juega el mismo día que contra Luqueño no es así. A ver. Carrascal es un jugador con 0 compromiso, nunca te va a rendir en un partido, dice Doctor Merengue. Por eso Chiqui le sacó a Benítez ya con amarilla, ¿cierto? Salva suena Costa para Libertad, dice Doctor Merengue. No creo.
Costa no va a dejar Racing así nomás. Le tiene que ir mal en Racing para dejar. Buen día, Salva. Esta reglamentación de taja deportiva para equipos con el mismo puntaje se aplicó recién desde este año. No, el año pasado. Ocurre que generaba muchas suspicacias el tema de la diferencia de goles. Y ha habido casos. ¿Qué ocurre con el tema de la diferencia de goles? Ponerle que llegan en la última fecha con misma cantidad de puntos. A un equipo, Cerro juega contra Guaraní, que si ganando puede clasificar a la Libertadores por el acumulativo. Y gana Cerro 1-0, 2-1. ¿Verdad? Y ponerle que Cerro tenía la diferencia de goles más 17. Y llega a Libertad y va a jugar contra un equipo que ya no pelea nada, ni clasificación ni descenso. Ponerle General Caballero de Mallorquín, con toda la disculpa del caso. ¿Verdad? Y Libertad tiene que ganar por 5, por 4 para pasarle a Cerro. A ver, voy a hacerla fácil. Trinidense, para clasificar a la Copa Libertadores del año pasado, tenía que ganarle como le ganó, exactamente como le ganó a Guaireña, por 6 goles de diferencia. No se dijo nomás mucho porque gran campaña de Trinidense, pero no se generaban muchas suspicacias. Pero si querés ser mal pensado, justito le ganó por la cantidad de goles que le tenía que ganar para por el acumulativo. Coste que hubo otra empate en esto, empate en lo otro, ¿verdad? Pero los puntos de desempate, al hacer por 6 goles, le favorecieron a Trinidense. Si Trinidense le gana 4-0 a Guaireña, no se clasifica a Trinidense por el acumulativo a la Libertadores. ¿Se entiende? Y ha habido casos a lo largo de la historia. El más llamativo, el más emblemático es el que sucedió una vez en la Liga del Interior, cuando un equipo ganó 70 y algo a... Llegaban y un equipo quiso asegurar y le ganó por 32 goles a su rival. Por 32 goles le ganó a su rival. Pero no contaba con la astucia del otro equipo, que ganó 72 a 1, creo que. Ya sé, es una exageración lo que hicieron en el Interior. En una liga del departamento de Paraguay. Una exageración. Pero en Primera División también ha habido casos. En Copa Libertadores ha habido casos. La recordada definición entre Olimpia y Sol de América, que tenía que terminar 5-4 para que clasifique Olimpia. Y terminó 5-4 el partido. No es que quiera pensar mal, ¿verdad? Pero en eso estoy de acuerdo, porque ha habido casos en donde... ¿Y de qué te sirve vos al otro equipo que pelea el título? Le ganaste las 2 veces en el año. En el mano a mano con él fuiste mejor. Pero vos ganaste un partido, a los siguientes rivales le ganaste 2-0, 3-1, 3-0. Y el otro más o menos así también. Y en la última fecha, agarra le gana por 5, 6, 7 goles de diferencia. A un equipo que en la primera rueda no le pudo ganar, por ejemplo. Entonces, ahí ya entra todito. Famoso, los maletines, que después ya te va a prestar sus jugadores, todo gratis, que esto, que lo otro. Y no crean que no ha habido negocios en ese sentido en el fútbol. Entonces, yo por eso estoy de acuerdo con el choque directo. Por eso estoy de acuerdo con el choque directo. Porque ahí por lo menos tu definición directa es justamente con el rival con el que peleas por el título. Ahí no termina siendo juez un equipo que se te deja ganar por 5 o 6 goles de diferencia en la última fecha. O por 3 goles de diferencia, o por 2 goles de diferencia. No digo que un equipo no le pueda ganar 4-5-0 como le ganó Libertad Nacional. Claro que le puede ganar, pero... siempre es muy suspicaz cuando se define algo por diferencia de goles. Por eso hasta estoy más de acuerdo de que en caso de empate en puntos que sea partido extra.
Hasta eso me parece más justo otra vez. Pero con los tiempos, con que no hay tiempo para partido, que esto, que lo otro, y se definió este tipo de desempate, bueno. El asunto fue con el tema del partido extra, Juanjo. Así mismo como decía, pero el asunto también con el tema del partido extra fue que siempre se decía que arreglaban todo para jugar un partido extra para recaudar más. Como si fuese que hoy día la recaudación importa mucho, ¿verdad? Pero famoso, sí, da más gusto. Yo estoy de acuerdo. Lo ideal sería que si dos equipos llegan en igualdad de puntos, que sea un partido extra. Por algo llegaron igual hasta al completarse el campeonato, ¿verdad? Pero al descartarse el tema del partido extra por la cuestión de calendario, de tiempo, de esto y lo otro, de aquello. En Europa hace rato se descartó el tema del partido extra. Nosotros pues copiamos todo lo que viene en Europa. Entonces, bueno, en realidad es Argentina, pero últimamente también ya nos hicimos muy... Pero por el tema del calendario, digo. Entonces, sí, se establece antes del comienzo del campeonato. Eso también, en cierto modo, también estaba bien cuando era... Porque eso te hace que no solamente priorices ganar sí o sí los partidos y me da medio a cero todos los partidos, y vos llegás con 39, 40 puntos al final del campeonato y habiendo ganado medio a cero todo tu partido. Sino que te exige también como equipo si podés ganar por 3, por 4, entonces vas sumando tu diferencia de goles. Pero al final la diferencia de goles en el fútbol paraguayo solamente sirve en caso de triple empate. El calendario de Libertad no parecería ser más accesible, y si a priori nomás sabemos que finalmente todo es fútbol, y sí, a priori parece más accesible. Salvation, Modernization, Possession, Playation, oí más en eso. Se puso interesante el torneo al final, dice Alexis, penal para Cerro, y se te dan para Sherros. Bueno, y un tiempo también era todo penal para Olimpia. Así nomás lo es, muchachos. Hugo Quiñones dice junio, Purete estaría un torneo de fútbol callejero donde no haya árbitro y sea 5-5 como fútbol de salón. A muchos jugadores del juego vamos a descubrir. Se hizo mucho tiempo y no pasó nada tampoco. No recuerdo ni un jugador de los torneos de fútbol de calle que se hacían. Cote Paraguay llegó a ser, creo que, campeón mundial de fútbol de calle. Y uno solo terminó jugando en primera. Es distinto. O si no está preparado físicamente desde la base. Entras a jugar en una cancha 11 contra 11 contra jugadores que están preparados como robot. O por un padre, vas a pan de Ari. Ahora, si haces un fútbol de calle chico de 12, 13 años y a eso le llevas y le formás en las inferiores un club serio, ahí sí. Pero ¿por qué no surgen más los jugadores de la Interliga de mayores en los clubes de primera división? Porque por más que tenga 20, 21, 22 años y que sean monstruos, se van y un mitad de 14, 15 años le pasa todo por encima. Un chico de 20 años que va a cualquier selección de la Interliga, se va a un club de primera división a los 19, 20 años. Y no entra ni en la reserva. No entra ni en la juvenil, ni en su categoría no juega. Porque no tiene base. Ahora, si un chico de estas selecciones sub-15 que hubo el año pasado de la UFI, hay muchísimos que están hoy día en las inferiores de los clubes. Y ya estoy viendo a los colegas del interior que publican, hay gente de Cazapá, hay de Yegros, hay de Concepción, hay de varios puntos del país, que están hoy en las inferiores de los clubes. Y están siendo formados. Y más de uno ya está jugando este año, por ejemplo, en la categoría sub-16, sub-15. Y más de uno, si siguen, si aguantan el ritmo de entrenamiento y de preparación, y si de verdad están mentalmente preparados, porque si Libertad, y eso te lleva de la selección de Yegros, y te preparan, vos tenés 13, 14, y te prepara, y aguantás esa preparación, es porque vas a ser futbolista, y terminás jugando 16, 17 años. Pero ellos te hacen la base, ellos te preparan. Pero si te vas con 18, 19 años sin la base física, la base alimenticia, por más que te trabajen, uno de cada 1000 termina jugando. Esa es una realidad científica hoy día del fútbol. Porque hoy día ya no jugás solamente por tu calidad. Hoy sí, mientras vos estás queriendo parar la pelota, 2 ya te sacaron el balón. Esa es una realidad también. Por eso es así.
creo yo, ¿verdad? Hugo Quiñones demasiado plaga, dice, buen día Salvador, hola Rubén Darío, ¿cómo estás? Salva, escuché que Horacio Cartes va a tener una reunión con Ariel Galeano, dice, acordate de mí, no va a continuar, dice Roberto. Estoy tomando remedios refrescantes, después del cocido, cocino, borí de gallina casera, nina, será, qué rico. Sin árbitro es licencia para patear. Hubo un año que se jugó partido en el mismo día, Salvador a la tarde, torneo local y a la noche Copa Libertadores, pero era un partido postergado que ya no había tiempo para esperar. Así fue, contra 3 de febrero en Ciudad del Este además. Y la Libertadores era contra Jaguares de Chiapas en la olla. Hace unos años iban a desempatar con finalísima de todo para facturar. Antes sí, y eso es lo que se decía, que todo era para facturar. Que arreglaban incluso... y sucedió más de una vez que en la última fecha se enfrentaban los dos equipos que peleaban el título. Y que si uno ganaba era campeón. Y que si era empate había partido extra. Y siempre había partido extra. Sí, Alexis fue el callejero sin lloros. Sala, ¿no te parece que el empate de puntos se debe dirimir el campeonato en cancha, una finalísima? Sí, estoy de acuerdo. Pero cuando se empezó a tener problemas con los calendarios, se definió otro tipo de desempate, ¿verdad? Diferencia de goles y ahora el tema del choque directo. Un gol por minuto, Salva, dice Armando. Sí, lamentable puede ser. Salva, ¿qué pensás de la limitación de extranjeros en la cancha? Creo que no está bien. Yo creo que el asunto es que con eso se dice que se posterga mucho a los jóvenes paraguayos. Se crean leyes para darle oportunidad a los jóvenes paraguayos y 2 o 3 nomás lo que aprovechan por año. Sinceramente. Ninguna limitación ni ninguna obligación es buena del todo. Ahora, si el asunto es que si de repente no hay limitación, un club paraguayo te compra 11 jugadores extranjeros. También ya es... En ese sentido sí creo que ponerle un corte está bien. Podría estar bien. Depende mucho. El asunto es que muchos dicen, no, pero entonces los clubes de más plata nomás pueden contratar los mejores jugadores, traen todo el extranjero. Y dice, a la pucha, y no podemos contratar los mejores jugadores de Paraguay nomás también, no del Mercosur, no sé. Pero ese fue un plagueo de los clubes chicos. Se limita. Pero después los clubes chicos también están llenos, muchos están llenos de extranjeros de cualquier lado y no todos funcionan. Y los clubes grandes terminan trayendo 6, 7 paquetes también del extranjero. O sea, todo está bien mientras que el que venga sea para aportar. Ahora si es uno que es peor de lo de acá y que juega porque es extranjero nomás, no. Es mejor o hace peor la liga. Yo creo que al achicar... Si eso hace que la competitividad baje, hace peor a la liga. La finalísima se quitó. Eso era lo más emocionante del torneo, sino el único partido que más gusto ver de nuestro campeonato. Digo yo, dicen eso. Ahí el que ganó fue el que vendió su partido, perdió en cancha, pero ganó en bolsillo, dice Marcelo. ¿Qué tal, Salva? Mucha lluvia por CDE. En serio, pues acá todavía no... ¿Por qué no se trabaja el físico en el interior? No es que no se trabaja, no hay las mismas condiciones. No, es pues hacerle trotar 20 vueltas a la cancha y... Yo la vez pasada fui a visitarle a un amigo acá cerca nomás, por el barrio General Díaz. Y después pasé un poquitito a mi barrio, ¿verdad? Lo más así. Y a la tarde estaban entrenando los chicos de las inferiores del Club General Díaz. Y hoy entrenan todo con cono, con cinta, preparador físico. Han tenido el técnico nomás. Era el de la primera y era el mismo técnico de la juvenil. Y él también era el preparador físico. Hoy día por lo menos se tiene a veces un técnico para cada categoría. Un preparador físico a veces sí para la primera y para la juvenil. Y a veces otro preparador físico a la inferior. Son todos profesores recibidos de la ENEF ya hoy, ¿verdad? Han tenido cualquiera que entrenaba. Alguien que fue jugador, que sabía más o menos hacer que cuando entrenaban no te hacían hacer payasito, ¿verdad? Y eso ni para tu aerodinámica no te sirve. Hoy está demostrado eso, pero antes eso se hacía.
Ya no es trotar 5 vueltas a la cancha y de repente después hacer pique. Pique de 30 metros. Te va a venir otra vez. Después ya simplemente hacer pique para adelante y retrocedes. No, hoy hay otras cosas. He visto que trabajan con conos, con las cintas. De repente ya tenían ese tema para la fuerza, que te ponen un peso ahí atrás y va corriendo. O sea, se van tratando de actualizar, pero no todos los clubes hacen eso ni tienen eso. Capaz que el club que les digo hizo porque está Cristaldo como presidente, que es un jugador, consigue, conoce, trae técnicos jóvenes, preparadores físicos jóvenes, no sé, digo, ¿verdad? Pero no todos los clubes tienen esa posibilidad. Y seguramente 8 tenientes, los clubes más grandes que tienen más plata, seguramente trabajan incluso de otra manera, no sé. Pero hay clubes que entrenan 2 veces por semana, viejo. Hay clubes cuyos jugadores trabajan toda la semana y no pueden venir a entrenar. Pero por lo bueno que son, vienen y te juegan el domingo. Hay clubes que le exigen por lo menos a su jugador, por lo menos ese viernes tenés que venir a entrenar. El viernes de tarde. Hay clubes que entrenan todos los días. Hay clubes que entrenan 2 veces a la semana. Hay clubes que no entrenan. Entonces, y a veces en esos clubes que no entrenan, hay una joyita. Pero esa es la realidad de nuestro fútbol del interior. Salva, perdón si ya tocaste el tema, pero ¿qué te pareció el penal para Cerro? Particularmente pienso que el error del jugador de Guaraní fue la manera en que levantó la pierna. Para mí fue penal y lo toca claramente. Se le anticipa al jugador de Cerro, puntea de la pelota. Para mí se duerme el jugador de Guaraní. Y termina pateándolo. Alex Silva surgió a los 23 años, sí, pero pocos, son muy pocos casos. Pero Alex Silva surgió a los 23, pero venía jugando. No es que empezó a jugar a los 23. No es que vino de una liga del interior a jugar a los 23 años en un club de primera. Él venía jugando. No tuvo nomás las oportunidades, pero sí tuvo la formación. Por ejemplo, Nelson Zelaya debutó a los 25 años en primera división en Olimpia. Fue campeón de América, fue campeón con Cerro, fue capitán, se fue a España. Integró la selección paraguaya. Y ese por ejemplo es un ejemplo de persistencia, pero él hizo todas las inferiores. Aguantó ser suplente en toda la categoría básicamente. Llegó a la reserva, era suplente, no podía jugar si Chito Ayala y eso eran los titulares. Hasta que después se van todos Olimpia y le toca a él, viejo. Y aprovechó. Sala Luis Díaz de Colombia no inició en la selección de pueblo originario. Así es. Pero esos son los casos extraordinarios. Y Luis Díaz, en un campeonato en el cual Paraguay fue campeón, pero ningún jugador de Paraguay de esa selección ni siquiera llegó a jugar a primera. Uno creo que vino a entrenar a Rubio Ñu. Y no pasó nada. Primero lo por la indisciplina. No entrenarse yo y por lo mitad. Sin embargo, Luis Díaz, vieron potencial en él. Valderrama, el pibe Valderrama lo lleva al Junior de Barranquilla. En el Junior no le dan bola y le mandan al Barranquilla. Y entonces le lleva al Barranquilla FC, que es un club también de Barranquilla que estaba en el ascenso. Y ahí demostró sus condiciones físicas naturales. Es un chico que siempre por lo visto estuvo bien en ese sentido y tenía una buena preparación y todo eso. Pero aparte no sabemos si ¿cómo se dice? Si la etnia en la que él estaba, en qué condiciones vivía. Hay con muchas situaciones también. Hasta donde yo sé era un pueblo bastante, un pueblito bastante importante. Y él tenía condiciones innatas. Se lo adecua en el Barranquilla FC y la rompe. Entonces le lleva al Junior y la rompe. Pero de eso tenés uno en no sé en cuántos casos. Nosotros tuvimos muchos jugadores que del Interliga antes venían a los 23, 24, 25 años y la rompieron en el fútbol paraguayo.
Algunos un poco más jóvenes, 19, 20 años, vinieron y Jorge Wash, Jorge Wash, Gustavo Benítez, que vinieron de Paraguarí. O sea, después Lidio Cartamán, que jugó con éxito nacional en los 90. Y así varios jugadores, ¿verdad? Que vinieron con selecciones. Silvio Suárez, Virginio Cáceres. Que vinieron. Virginio jugó en la selección de San Pedro en el 84. Pero él siendo mitaí todavía. Pero siendo mitaí, ya vino después a jugar directamente en la primera división de Guaraní. Silvio Suárez siendo mitaí, después ya vino a trabajar directamente con la primera división de Olimpia. No es que porque tenían 19, 20 años se fueron a trabajar con la reserva y nada por el estilo. Carlos Torres, con 17 años, fue con la selección cacupeña, lo compró Olimpia y se fue directamente a jugar en la primera. O sea, jugaba en la reserva. ¿Por qué? Porque no podía sacarle el puesto a Raúl Vicente Amarilla. Hay muchos casos así, ¿verdad? Pero hoy día un chico de 15, 16, 17 años puede todavía, pero un jugador ya de 20, 21 del Interligas ya no tiene que ser así como Luis Díaz, más o menos la situación. Los clubes del interior tienen que conseguir buenos formadores nomás, dice. Gracias a Dios hoy día la ENEF tiene muchas. Antes para ser director técnico, profesor de educación física, sí o sí tenía que ir a estudiar a Asunción. Hoy día hay filiales en todas las cabeceras departamentales y eso creo que le está haciendo muy bien al fútbol de inferiores, sobre todo del interior, porque también eso le sirve a estos profesionales nuevos para formarse, para ir formándose. Muchos ya directamente dirigen en primera, ¿verdad? Pero la mayoría, y estaba muy bien lo que iba a implementar la UFI, que para dirigir en un club tenés que ser director técnico recibido o por lo menos estar estudiando la carrera. ¿Y saben quiénes son los que se opusieron? Los dirigentes. Los mismos dirigentes del interior son los que lloraron, ¿cómo? ¿De dónde? ¿Por qué? Porque en muchos casos el presidente lo es el técnico y quiere poner su jugador nomás y no le quiere pagar a un profesional, a uno que se formó. Ese es un grave problema de la dirigencia del interior. Entonces se aplazó otra vez para darle tiempo a los clubes para que desde el año que viene eso sea obligatorio. Pero la pucha, ¿por qué pico? Eso charlábamos con gente de ITA días pasados. En ITA hay curso de entrenadores. Se recibieron creo que 25, después 27. Tenés 47 profesionales de tu misma ciudad. No sé cuántos clubes tiene ITA. ITA creo que tiene más de 30 clubes. No puede cada uno ver uno de esos profesionales, además de los que ya están luego, de los que ya tienen experiencia, de los que ya fueron futbolistas, que tienen experiencia, que son pero no puede, no, le ven nomás otra vez a fulano, a sultano, uno es el hijo del presidente, y esa es la realidad del fútbol del interior. Los mismos dirigentes que se quejan porque no se le da plata para la camiseta, siempre quieren que la municipalidad le ponga la camiseta, que la UFI le ponga, que no se le cobre por la entrada, que esto, todos quieren los perros. Pero se quiere exigir algo y ellos no quieren. Entonces ahí te das cuenta que la mayoría no quiere mejorar. La mayoría quiere seguir así nomás. Así nomás quieren seguir los perros. ¿Y eso a quién perjudica? A los jugadores, a los jóvenes. Que en vez de tener de repente un tipo, un exfutbolista, tal vez no haya llegado a primera, pero un exfutbolista que tiene la experiencia de haber jugado, que se formó para ser director técnico, que maneja la actualidad de lo que es la formación de chicos, de jugadores de primera, que ese venga y les enseñe, No, estoy postáis, güey. Entonces, se quiso obligarle a los clubes a hacer eso. De 100 ligas, los presidentes de las ligas eso aceptaban, los clubes no aceptaban. Entonces, viejo, si nosotros luego no queremos ayornarnos a los nuevos tiempos y cambiar para mejorar, vaya puta. Los dirigentes quieren seguir siendo los dueños de los pases. Entonces, si surge un Julito Enciso
Yo me voy a beneficiar si le vendo a Julito Enciso a Libertad. ¿Entienden? Para el punto final, línea del asunto. Y al club le toca migaja a veces. Y lo que le toca tiene que devolverle todo a ese presidente que le prestó plata toda la vida. Luego los extranjeros empezaron a poner cuando Recanate traía muchos jugadores de afuera. El tema de los extranjeros siempre fue un punto de discusión. Antes de Recanate. La época de Ovaldo ya. A ver. Almirón por eso fue rechazado varias veces. Salva jugadores de fútbol de salón deberían de jugar en campo también como profesional. Digo, ¿qué opinás vos? Ha habido varios intentos, pero la mayoría no funciona en fútbol de campo. El estilo de cancha es diferente, el estilo de entrenamiento es diferente, el estilo de correr es diferente. Mira, yo te digo que yo jugué fútbol de salón y jugué fútbol de campo. Fútbol de campo no llegué a primera, fútbol de salón sí llegué a jugar con mayor éxito, ya de sube. Y es muy distinto. Al final terminas eligiendo uno de los dos. Y la mayoría termina eligiendo futsal, ¿verdad? Es muy difícil. Ahora, eso sí, el futsal te da mucho dominio de pelota para el campo, pero no te da otras cosas. No tenés los espacios, no tenés... es muy diferente. El mejor jugador del mundo de fútbol de salón en su momento, Ramón Carosini, ya conté la historia. Ramón jugaba por Humaitá, fútbol de salón. Se va a hacer el primer mundial de clubes de fútbol de salón y participa Olimpia por Paraguay. ¿Qué pasó tenía Olimpia? De estadio. Selección paraguaya. Y se decía que el único le podía ganar al equipo brasileño en aquel entonces era el Bradesco, superpotencia el Bradesco, que era Olimpia, era el único que le podía ganar. Hasta que apareció el Interview, yo de España, ¿verdad? Tenía un equipazo también. Aparte de varios brasileños y lo mejor de Europa tenía Interview. Y Ramón fue elegido el mejor jugador de ese mundial. Olimpia terminó tercero en aquella Copa del Mundo. Recuerdo que estaba Benítez Isasi, estaba Gilberto Pagliaro, equipazo tenía para Olimpia. Y lo llevan a Ramón, lo ven jugar, ¿verdad? Y lo llevan para integrar el equipo de Olimpia en fútbol. Y estoy hablando de comienzo de los 90, finales de los 80, comienzo de los 90. Y Ramón era un jugadorazo. Pero no sabían dónde ponerlo en la cancha. En los equipos donde él jugaba fútbol de salón, jugaba excelente como pivote, pero era una maravilla como lateral. Entonces al técnico ganó eso, creo que el técnico era Topo Jiménez, y el equipo de Olimpia, la reserva de Olimpia, comenzaba esa racha de que terminó en 74 partidos invictos. Y lo pusieron de 7, de puntero por derecha. Jugaba bien él al fútbol, él la rompía en el Monseñor, la rompía en el San Luis. Pero le ponen de 7. Mientras le tiraban la pelota al pie a 1 metro, a 2 metros, tranquilo. Pero una pelota larga, para que corra y eso, siempre el defensor le ganaba, o el lateral le ganaba. Era muy difícil que él gane, porque lo suyo no era la velocidad. Pero con la pelota en los pies, el tipo. Entonces, algunos decían, no, él tiene que jugar de 10. Y dale a él. No tampoco. O sea, no. Nunca llegó a debutar en la primera de la Olimpia. Al contrario, terminaron jugando en vez de él Jorgito Villalba, Samir Pedroso, después apareció Luis Jarain. Ramón se siguió dedicando al fútbol de salón. Fue considerado el mejor jugador del mundo por varios años. Fue estrella del Interview. Yo de España que lo compró. Él dijo, el Olimpia, bueno, ¿qué es lo que dijo? No, se fue a jugar fútbol de salón en España. Hasta hoy día vive en España. Llegó a hace mucho tiempo, no sé si sigue siéndolo, director de traumatología de Mafre. La aseguradora. Se hizo doctor en traumatología en España. Estudió, se hizo... El tipo le atendía a Cristiano Ronaldo, muchachos, cuando estaba en el Real Madrid.
Para que sepan nomás, para que conozcan un poco también a ese de grandes deportistas nuestros profesionales nuestros que no se sabe mucho de ellos. Ramón Carosini. Y no funcionó en el fútbol. Falcao, el mejor jugador de futsal del mundo. Este ya es más nuevo. El showman, el hombre de las piruetas, el que te hacía goles en una cancha de futsal como si fuese que estaba jugando fútbol de playa. Lo compra el San Paulo. Fanático del San Paulo. Entrenó esto y lo otro, jugó y entró, pegamos algunos partidos. A los 3 meses dicen, no, esto no es lo mío. Dejó un contrato que creo que en ese momento era $1 millón, dejó, sigue jugando futsal. Igual él ganaba nomás lo mismo comercialmente y lo que jugaba en el futsal. Y él nunca salió de Brasil, siempre jugó futsal en Brasil, en clubes de Brasil. No es que se volvió loco para allá jugar, le querían en todos lados, no, es Brasil. Brasil, y ganó su plata en Brasil. Tampoco no funcionó en el fútbol. Pero en el futsal era una maravilla verlo jugar. Entonces, jugadores que funcionaron, ya que hablamos del tema, y me encanta este tema, jugadores que funcionaron en los dos deportes. Francisco Pateca Alcaraz, jugadorazo de fútbol de salón, fue número 8, volante por derecha, volante central de Nacional, hasta donde le dio el cuero, en los 80 y los 90. Jugó en Presidente Hayes, llegó a integrar selecciones paraguayas. Fue integrante de la primera selección paraguaya de futsal FIFA, entonces fútbol 5, campeón del mundo. Justo un torneo experimental. El primero fue experimental, por eso no se reconoce. Se jugó en Holanda. Paraguay fue campeón del mundo. Le ganó a la poderosa Brasil, a todo, pero era experimental. Algo que no figura en la historia. Pateca Alcaraz era un monstruo. Otro que jugaba muy bien, justamente los hermanos Adolfo y Luis Jaraín, que fueron campeones de América con Olimpia, sobre todo Adolfo. Jugaban en Rubio Ñu, fútbol 5. Y jugaban en Olimpia en primera división. Llegaban a jugar en Olimpia en primera división. Y uno de ellos incluso era arquero en futsal. Y en fútbol era hombre de campo. No recuerdo si era Adolfo Luis. Creo que Adolfo. Y después otro gran jugador de fútbol de salón que fue una estrella de fútbol de campo. Carlos Báez Padre. Jugadorazo del Colón y otros clubes en fútbol de salón. Selección paraguaya de fútbol de salón. Ídolo de Nacional, estrella de Cerro Porteño de comienzo de los 80. Esos son los que funcionaron. Pero era otra época, era una época donde no usabas tanto el físico. Donde de repente no tenías que correr tanto como hoy. Juan de Rosa Gómez, caso más reciente, uno de los mejores jugadores de fútbol de salón del mundo. Juan de Rosa Gómez. La rompía en la reserva de Cerro. Iba a debutar en primera en un clásico y ya conté la historia varias veces, ¿verdad? Don Luis le dice que va a debutar en el clásico y el viernes a la noche San Antonio jugaba un partido fundamental por el primer título para su club, para San Antonio, torneo metropolitano de fútbol de salón. Se escapa de la concentración para ir a jugar el partido de San Antonio. Juega con otro nombre, yo transmití el partido. Juega con otro nombre, es la gran figura, gana San Antonio, queda al borde del título. Le pillaron, no solamente no jugó el clásico, nunca más jugó en primera división después. Pero eso ya fue una irresponsabilidad suya, que yo en su cara se lo dije siempre, ¿verdad? Pero es salonita, alma de salonita. Y hay muchos otros casos de jugadores que intentaron, pero que no llegaron a poder ser. Alberto Benítez, el jugador más exquisito que he visto en mi vida en fútbol de salón. Jugó en el 2 de mayo, pero Juan Caballero, incluso cuando el 2 subió a primera división. Y no. Rápido le sacaban el puesto a los muchachos, lo mitad. Silvio Arevalo lo mismo. Un zurdo impresionante. También lo mismo, Pedro Juan. O sea, podemos hablar todo el día de eso. Pues ya que me preguntaban nomás, te estoy dando. Sé que a la mayoría no le interesa, ¿verdad? Pero. A ver. Hablando del 3 de febrero, Salva, ¿sabes la historia de Aranda? Ese estadio con poca inversión va a ser una maravilla. Está preparado para más capacidad. Dice, ay, ¿cuál historia? De cómo agarraron y todo eso. Hola, Salva, esa ley la hicieron por culpa de Recanate en un partido de Olimpia. Había 10 extranjeros y un solo paraguayo. Dice. ¿Cerro versus quién? Dice Silvana.
Escuché Rubén Vitore que dijo que Ariel Galeano no va a salir campeón, no van a salir campeón, creo que está viendo, no, que no está condicionado a salir campeón. O sea, que no importa si sale o no sale campeón, que supuestamente él va a seguir. ¿Con quién va a jugar hoy Cerro? Con nadie, Silvina. Ayer jugó Cerro, ganó 2-0. Buenas tardes, espero que tengas un muy buen día. Igualmente, César. Adiós, gastritis, guía de cuereo. Dice, antes era de cuereo, ¿no? Señor Blondie, ¿qué tal? Salva, te escucha full en el taller. ¿Qué pensás de un torneo de 20 equipos sin promedio? Los últimos 4 descienden y ascienden, 4 de intermedia. Hará mejor, mucho mejor a nuestro fútbol. Dice, claro que sí. Totalmente de acuerdo. Hace rato que venimos hablando de eso, Blondie. Y sin promedio, a Toicolo y Coa. El que le va mal en un año, chao, viejo. Que vuelo otra vez. Eso me pasó cuando entrenaba en el interior, entrenaba fuerte pero no te alimentaba lo suficiente y es contraproducente, ni inspección técnica no se hace, es difícil la posibilidad de ser a un gym, dice Armando. Así mismo, Armando. Danilo dice, Bruno Pon ayer se acordó de tus estadísticas, Salva, diste que fuiste un innovador en esa área, mencionó eso. Ah, sí. Miguel dice, aguanta Olimpia. Miguel Ángel Cerro como siempre va a entregar la Viteca. No fue yo ni innovador, le di otras cosas nomás. Por ejemplo, el tema de... Siempre pues se hizo nomás el tema este de punto, partido jugado, partido ganado, empatado, partido perdido. Gol a favor, gol en contra y diferencia de goles, que es la tabla clásica, ¿verdad? Yo empecé a darle el tema de partido ganado de local, partido ganado de visitante, goles convertidos como local, goles convertidos como visitante, goles recibidos local, goles recibidos de visitante. Cosa que hoy día todo el mundo veo que hace, ¿verdad? De repente después empezamos a hacer la cantidad de minutos por jugador. Después buscamos el tema, así veíamos quiénes eran los jugadores que tenían más minutos y cosas así, ¿verdad? Después tratamos de hacer, eso fue más difícil, el tema de si era de zurda, si era de derecha, si era de cabeza, si era dentro del área, si era fuera del área, si era de tiro libre y esa boludeces. Fuimos metiéndole de a poco. Después otra cosa que metimos, goles en primer tiempo, goles en segundo tiempo, toda estadística macanaria. Todo el mundo le va a hacer eso ahora. Yo básicamente tampoco, algunas cosas la veía en la NBA, por ejemplo, que se hacía. Y después eso te permitía así hacer materiales, por ejemplo, como decir, que te sirven después para el análisis estadístico de un partido de fútbol. De que, ojo, este equipo hace más goles en el primer tiempo, ojo, este equipo del primer tiempo se dedica a defender y en el segundo tiempo ataca más, tiene más goles en el segundo tiempo. Pero era ahí, bacana. Pero que te sirven para el análisis estadístico. Que hoy día se utiliza mucho. Antes no se usaba pues eso, entonces pareció innovador seguramente en esa época. Bueno, a ver, Cerro como siempre va a entregar la Viteca al final, dice Miguel Ángel. Y vamos a ver, aguanta Olimpia, dice Miguel Ángel. Ayer el técnico de Cerro dijo que ellos no entrenan, eso es todo recuperación. Y sí, con la cantidad de partidos que existe, todo recuperación. ¿Qué es lo que pasa en el fútbol brasileño? Yo una vez coincidí justamente cuando trabajaba en Porto Alegre, en el hotel donde moraba, donde vivía, coincidí con un plantel del Bahía. Y me acuerdo bien que yo me levantaba temprano, me iba para las 8 del diario, y me levantaba temprano a desayunar, y bueno, y siempre estaban todos los jugadores ahí, el Bahía, el preparador físico, y me hice socio del preparador físico. Jovencito encima era. Se llamaba Iranildo, creo que era el nombre. Iranildo. Y le pregunté, ¿cómo lo que ustedes hacen esto y lo otro? ¿En qué tiempo? No, nosotros prácticamente no entrenamos, todo es recuperación. Recuperación y descanso. Y repaso táctico. El entrenamiento físico ya se hizo todo en la pretemporada y durante el estadual se seguía haciendo porque el estadual tenía un ritmo y el brasileño tenía otro ritmo. Y el estadual todos los viajes eran cortos. Miércoles te iba a 20 kilómetros, el domingo jugabas en tu cancha, después te iba a 200 kilómetros, después a 400. El estadual para ellos era como de acá irte a Ciudad del Este y Pedro Juan cada partido, ¿verdad? Que acá se mueren todos los dirigentes y los técnicos y es que eso sucede. Y el brasileño, por supuesto, de Bahía a Porto Alegre. Recuerdo después, de ese partido de Porto Alegre le tocaba ir a Río, después jugaban en Bahía, después venían a Brasilia. Y me decía, es todo recuperación, me decía. Todo recuperación.
Y eso ya es en el 94. 94 o 96, no me acuerdo, eso ya no me acuerdo, 96. Las formativas olimpias no son buenas, la verdad, dice Giovanni. Hola, Salva, Novi fue un caso muy raro porque él no hizo inferiores, sí, pero lo de Novi es un caso raro, él tenía una calidad innata, pero él jugaba a los torneos en todos lados. Jugaba a los torneos comerciales, jugaba a los torneos... jugaba en todos lados. El asunto es que no tenía el ritmo de competencia de primera división, ¿verdad? Pero tenía una calidad. También es uno de los casos, Ray, totalmente... Silva era verdulero y suele irse a jugar futsal y ahí le mandó a probar Feni, creo que era. Dice. Pero si ya había entrenado antes, pero ya había dejado en ese momento. Dice. Vamos a ser sinceros, Salva, el penal que le cobraron a Cerro depende mucho de la camiseta. Yo no sé si al revés se cobraba ese penal, el VAR ni iba a llamar al árbitro. Eso también muchas veces es cierto, Ray. Pero para mí fue penal. Pero sí, hay muchas veces que no se cobra del otro lado. Lo dijimos. Es como cuando jugamos la Libertadores. A Palmeiras le cobran a favor, pero no le cobran en contra. O a River. Igual en Paraguay extranjeros dos son buenos realmente. Salva para vos fue penal, dice, sí. Regi se está plagueando con el árbitro viendo que fue Juan López. No vi ninguna imagen, pero estoy de acuerdo con Regi. Juan López es el peor árbitro que vi en mi vida. Dice. La verdad que denme un buen árbitro hoy día del fútbol paraguayo. Uno nomás quiero. El fútbol de salón y el fútbol de campo son muy diferentes para jugar. Puede ser bueno en uno y no destacar en el otro. Dice. Igual en Paraguay de 10 extranjeros 2 son buenos. Dice. Buenísimo el análisis del triunfo de Cerro, dice César. El mismo brasileño Falcao la rompía en el parquet y cuando fue a probar a San Pablo y no pasó la prueba para ingresar. Dice, no, ingresó, después jugó también. Pero no le dieron, no era lo mismo. El estado físico de la primera Olimpia hace falta mejorar, ¿verdad, Salva? Dice, y la verdad que parece que sí, ¿eh? En el chiringuito estaban quejando de que no se convocó a jugadores del Madrid, los otros decían que era por el que el Madrid solo juega con extranjeros, es bueno para el club pero no para la selección. Y ese fue un grave problema que tuvieron países como España, Inglaterra e Italia por mucho tiempo. Que la mayoría de sus clubes estaban compuestos por extranjeros y de repente tenían que completar. Inglaterra de repente su arquero titular era un arquero suplente. Llegó a suceder. Selección de Italia, de España, estaba compuesta por jugadores que no eran de los campeones, de los grandes. Eso sucedió mucho tiempo. Con decirles que... Bueno. Por eso España fue cambiando también esa cuestión. E Italia y Inglaterra. Jugadores de afuera tapan los talentos locales. Ronaldo y Alan Núñez no pueden ser suplentes de Javi Bay, Alan Benítez. Pero Alan es paraguayo, Benítez. Tanto Cerro como Libertad podrían armar sus equipos con canteranos y ser competitivos con el talento que tienen, dice. Un caso reciente es el colombiano que juega en el Palmeiras. Le llevaron al Flamengo luego de un torneo de futsal, dice Cristian. Pero son muy casos. Camacho no es salonista, dice por cómo juega, no es rápido, pero al pie pisa la pelota. Nunca jugó en ningún club. Atalanta la rompió ayer, dice Denison. Aparte es de una ciudad que no creo que haya jugado de chico, a nivel oficial por lo menos, ¿verdad? Porque Villa Florida no tiene futsal. Aunque él vino jovencito a Guaraní, ¿verdad? Pero Guaraní tampoco tiene para decir que jugaba en Guaraní, ¿o qué, verdad? Olimpia 3 Libertadores borró su mensaje. Bueno... A ver. Buen día, Salva. Espero que esté bien. Mundial la lluvia por acá por Hernandarias. Dice Mardera Sol. Entonces nos va a llegar. Aunque hacía Encarnación. Anoche fue en Encarnación ya. Se está yendo hacia ahí, pero entonces. Acá anuncian la tormenta en Cordillera y Central para la tarde-noche. Vamos a ver. Primera intervención en el chat. Bienvenido a Mau. Es tan difícil que para los periodistas decir que Cerro es el mejor equipo del fútbol paraguayo. Y ahora mismo es el que mejor juega. No sé por qué va a ser tan difícil. Para mí por lo menos no es difícil. Yo digo lo que veo. Así como al comienzo me parecía todo muy reiterativo, muy repetitivo. Creo que ha mejorado bastante al correr, con el correr de los partidos con Manolo como técnico. Ha mejorado muchísimo. Hoy se lo ve más seguro, de repente puede estar 0-0, puede no generar mucho, pero vos sabés que en algún momento te va a lastimar.
Pero no por 3 4 partidos también va a ser el mejor. O sea, no, pues, tiene que analizar todo el año. Pero hoy sí, si de los 3 que pelean arriba, así como en su momento dije, me pareció que el que mejor jugaba era 2 de mayo. Ni siquiera el más lindo. Trataba de jugar lindo, pero jugaba bien, porque optimizaba sus recursos y terminaba y se hacía fuerte de local. Pero era otra historia de visitante. Así como todo el año pasado, lejos, el mejor equipo fue Libertad, aunque algunos dicen, no, que le ayudaban, que no necesitaban ni que... Lejos fue el mejor equipo Libertad. Así como en el comienzo del campeonato. Pero después Libertad se fue quedando. Para contra Nacional, como que volvió a recuperar la memoria. Pero a lo largo de la temporada, el mejor equipo fue Libertad. Hasta que después empezó Libertad mismo a tropezar. Y eso aprovechó Cerro Porteño recuperándose después de esa caída que tuvo también, ¿verdad? Y cosa que Cerro 2 derrotas, no tiene que Cerro. Metió unos empates. El Libertad empezó a empatar y después perdió 2 partidos seguidos. Contra 2 de mayo y contra Cerro. Enzo Jiménez a Guaraní, fija que Chiqui lo lleva, dice. Salva a tirar pues tus 18 jugadores para la Olimpiada. Ya vamos a tener tiempo de hablar. ¿Sabes qué es lo que pasó ayer en Sol Tacuarí, el partido del año? Parece, yo no he visto. Pero 9 goles, aunque los Tacuarí se quejan por un jugador expulsado y que ahí se fue toda la mierda. Dice. Bueno. Hola Moisés, ¿cómo viste la goleada de Sol contra Tacua? No he visto, Moisés. Gran partido de Cerro, jugó un buen segundo tiempo. Bueno, en realidad jugó muy bien el primero también, jugó bien el primero, pero no pudo marcar superioridad y el segundo jugó mejor y marcó superioridad. Bueno, vamos cerrando por ahora, ¿sí? Nos vamos a reencontrar a las 14. Vamos a estar de vuelta a las 14, así que muchas gracias, que estén bien. Hoy no me preguntaron qué voy a almorzar, pero me acordé, así que vamos a ver, voy a hacer ya el pedido correspondiente enseguida. Gracias por su presencia, que estén todos bien, nos encontramos a las 14.